Resistencia a antimicrobianos. Los antimicrobianos son eficaces en el tratamiento de las infecciones a causa de su toxicidad selectiva. Son aquellos que tienen la capacidad para lesionar o destruir un microorganismo invasor sin perjudicar las células del huésped. Su toxicidad selectiva es de carácter relativo. Esto lleva a controlar cuidadosamente la concentración del fármaco para que ataque al microorganismo y al mismo tiempo sea bien tolerado por el huésped. Para llevar a cabo una selección de antimicrobianos adecuada, es necesario saber la identidad del microorganismo, la sensibilidad a un determinado fármaco, el lugar de la infección, los factores relacionados con el paciente, seguridad del fármaco y costo del tratamiento. Se dice que un microorganismo es resistente a un antibiótico cuando la concentración máxima de este y que el huésped tolera no es suficiente para detener el crecimiento del microorganismo. Un ejemplo son los gram negativos, que son inherentemente resistentes a la vancomicina. Una causa de la resistencia a los antimicrobianos son las alteraciones genéticas, donde se requiere que se produzca una ganancia o alteración permanente o temporal de la información genética bacteriana. El desarrollo de resistencia se debe a la capacidad del ADN para experimentar una mutación espontánea o para pasar de un microorganismo a otro. Un ejemplo de estas alteraciones son las mutaciones espontáneas del ADN, donde la alteración ocurre por inserción, deleción o sustitución de uno o más nucleótidos dentro del genoma. La mutación puede persistir, ser corregida o ser letal para la célula. Las mutaciones que producen cepas resistentes a los antibióticos pueden dar origen a microorganismos que proliferan bajo ciertas presiones selectivas. Un ejemplo es la aparición de Mycobacterium tuberculosis, resistente a la rifampicina. Esto surge cuando la rifampicina se utiliza como antibiótico único. Otro ejemplo es la resistencia que se adquiere por la transferencia del ADN. Esto es por medio de los plásmidos que pueden penetrar en las células, ya sea por transducción, transformación o conjugación bacteriana. Otra de las causas de las resistencias a los fármacos son la expresión alterada de las proteínas en los microorganismos. Esto se produce a través de una serie de mecanismos como la ausencia o alteración de los sitios blanco, la menor acumulación del fármaco y la inactivación enzimática. Modificación de los sitios blanco. Es el cambio en la composición de aminoácidos y la conformación de la proteína blanco de un antimicrobiano. Menor acumulación. La disminución de la captura o el aumento de la salida de un antibiótico confiere también resistencia. Esto es porque no puede acceder al lugar de acción en cantidades suficientes para dañar o destruir al microorganismo. Por ejemplo, los gram negativos limitan la penetración de ciertos fármacos como beta-lactámicos, tetraciclinas y cloranfenicol por la alteración y la estructura de las purinas o canales en la membrana externa. Inactivación enzimática. Es la capacidad para destruir o inactivar el antimicrobiano. Ejemplos de estas enzimas son las beta-lactamasas, acetiltransferansas y las esterasas. También existe la resistencia debido al eflujo de fármacos, donde los microorganismos sobreexpresan bombas de flujo y expulsan a los antibióticos. También existe la resistencia por incorporación de medicamentos. Aunque es una situación poco común, ocurre cuando un organismo no solo se vuelve resistente al agente antimicrobiano, sino que después lo necesita para su crecimiento. Un ejemplo es el enterococo, que desarrolla fácilmente resistencia a la vancomicina, pero después de una exposición prolongada desarrolla cepas que requieren vancomicina para vivir.